La idea loca para esta pretemporada, porque queda mucho hasta que llegue los coches de 2023, que presentan algunos cambios. Hay modificaciones en la normativa técnica que van a ser más notables en la pista que en el aspecto visual, que te harán trabajar mucho. Pero hasta que llegue el fatídico mes de febrero, donde te toca analizar renders y las mentiras de los equipos de Fórmula 1, lo que hemos decidido, lo hemos pensado, que sería muy interesante, tanto para la gente que es muy asidua de la historia de la Fórmula 1 y que conoce con detalle todo lo que ha pasado y las grandes invenciones locas y revoluciones técnicas, como la gente que se ha enganchado más recientemente y quizá con los últimos años y con todo el salseo de Netflix y de la temporada 2021, etcétera, etcétera, que hay cosas que desconocen y hay cosas verdaderamente locas en la historia de la Fórmula 1. Raúl, yo antes de empezar te voy a preguntar para ti, ¿cuál es la idea, la invención técnica más loca, más bizarra que jamás ha existido en Fórmula 1? Pues fíjate, yo creo que lo más, no sé si es lo más bizarro o lo más feo, ¿no? Vale. Los primeros alerones que empiezan a aparecer en los monoplazas de Fórmula 1, que tenían unos pilares muy delgados y muy altos, ¿no? Sí. Me estoy acordando de una carrera en Montjuic, donde uno de esos monoplazas pierde los alerones, se matan un montón de gente, una auténtica bestialidad. He visto, me parece, que es también muy interesante, ¿no? Cómo empieza a aparecer la aerodinámica en la Fórmula 1. O sea, cómo los coches dejan de ser esa especie como de bala, ¿no? Que no tiene otro elemento aerodinámico, ¿no? Salvo que tienen esa forma puntiaguda para penetrar el aire. Que, por cierto, hay una historia muy interesante de Hispano-Suiza, la gran marca de coches española que yo investigo desde hace muchos años. El primer monoplaza, entre comillas, así con esa forma, lo hizo Hispano-Suiza y se llamaba La Sardina. Fíjate, me encanta. La Sardina le llamaban. Y claro, era, como estamos acostumbrados hoy, los monoplazas. Bueno, después de esos años empiezan a meter la aerodinámica, pero hay un punto en el primer momento donde se dan cuenta que con los alerones van generando un poquito de más carga aerodinámica. Y hay, para mí, ese es el momento más feo, ¿no? Y el momento más horroroso, ¿no? De coches que eran muy, muy bonitos, la verdad es que eran muy bonitos. Sí. Le ponen esos pilares altísimos, con unos alerones altísimos, y dices, uy, ¿para qué han colocado aquí esto, no? Claro, tenemos que pensar una cosa, y también va al hilo de lo que vamos a hablar hoy. Esta gente no tenía CFD, esta gente no tenía túneles del viento, esta gente no tenía parafina. O sea, tenían que coger lo que venía de la aeronáutica, traérselo a los coches e intentar ahí hacer algo, ¿no? Que claro, todo este tipo de cosas que hoy para nosotros son las más normales del mundo, ¿no? Las típicas parrillas, donde sabes exactamente cómo está golpeando el aire y el ingeniero lo ve todo en un mapa de presión en el ordenador, el CFD, los túneles del viento, todo esto ya... Claro, era un momento muy gracioso, porque claro, está claro que hace menos de 200 años que existe el concepto de un automóvil y carreras como tal hace escasos 100 años o un poquito más. Entonces, cuando arranca la Fórmula 1 moderna, tal y como la conocemos, que fue en los años 50, el conocimiento de estudios avanzados de ingeniería o del automóvil eran muy limitados. Entonces llega un momento, que es al final de los 60 o en los 60, que empiezan a tener mucho dinero, muchas ideas, pero muy poco conocimiento. Entonces, claro, se juntó lo peor de cada casa. Era a ver quién hace la locura más grande y era... O sea, no te quedaba otra que el prueba y error. Tú mete cosas, probamos y ya veremos. Y medido con un cronómetro de mano, además. Tampoco te creas. Exacto. Ahí se veía si funcionaba o no la aerodinámica por lo que te contaba el piloto y por el tiempo por vuelta. Claro. Ya está. Súper interesante. Claro, hoy en día quizás ves una pérdida de 4 décimas y el piloto salía diciendo ¡buah, espectacular! ¡Qué guay! ¡Es buenísimo el alerón! Y en realidad era un desastre, pero claro, es lo que hay. Claro, es lo que había. Entonces, claro, eso dio lugar a cosas muy raras. Hay fotos que si googleas los Fórmula 1 más feos del mundo, hay coches con 2 capas de alerones delanteros, digamos. Hay un coche que tiene una turbina, tiene un ventilador. O sea, literalmente un ventilador. Y también hubo un coche, que fue el Tyrrell P34, que tenía 6 ruedas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hubo una persona que se levantó una mañana y dijo, voy a hacer un coche de Fórmula 1 con 6 ruedas. Brutal, sí. La verdad que, sin lugar a dudas, no, bueno, el ventilador ese de Brabham, un día lo vamos a analizar en esta sección también. Es uno de los digamos, de las invenciones más locas, pero está
esta tiene tela, ¿eh? Tiene Esta mucha se lleva tela. la palo. Tiene O sea, mucha tela y la historia es muy, muy interesante. Nace del equipo Tyrrell. Para el que no lo sepa, Ken Tyrrell intentó ser piloto, tuvo un par de no participaciones de Fórmula 1, ahí con Cornwall en el 55 y luego en las 200 millas de Aintree en el 58, y luego se dio cuenta que lo suyo no era conducir, así que se puso a invertir pasta. Y creó el equipo Tyrrell Racing. El equipo Tyrrell nace en los años 70, tiene algunas carreras primero de Fórmula 3 con algunos pilotos que, bueno, Raúl, eran John Surtees y Jackie Hicks. Bueno, unos pilotos que pudieron pillar por ahí. Y de hecho, en el 70 ocurrió una cosa muy loca que hoy en día sería casi impensable, que es que tuvieron algunas carreras de Fórmula 1 con el equipo, más o menos, ahí con la asociación con los motores Ford, y tenían como piloto Jackie Stewart, que fue campeón en el 69. O sea, algo le tuvieron que vender a Jackie Stewart para, después de ser campeón, saltar a un equipo que empezaba aquel año, en el 70, y que fue medio desastroso. claro. La verdad es que el tipo este Ken Tyrrell es un tío interesante porque aparte de montar un equipo así, como dices tú, con nombres, hombre, con nombres importantes, la verdad es que realmente Ken Tyrrell es quien descubre a Jackie Stewart, porque realmente está corriendo en la Fórmula Junior, creo que es más o menos a mediados de los 60 por ahí. Jackie Stewart empieza a correr de la mano de Ken Tyrrell, y a partir de ahí, pues bueno, al final se acaba incorporando al equipo, ¿no? Claro, que hasta el propio surgimiento del equipo, bueno, así un poco rocambolesco, ¿no? A fin de cuentas surge como... que creo que era de una marca francesa que se llamaba Matra, que la mete en Fórmula 1 de la mano de Ken Tyrrell, y bueno, a partir de ahí pues empieza a tener... Yo tengo por aquí, hoy me está buscando algunas cosas en mis apuntes. Bueno, el tío descubre al Michele Alboreto, a Martin Brundle, al final va a tener a Jody Scheckter, sí, Ronnie Peterson, bueno, que son de esos nombres que los que les guste un poco más la historia de la Fórmula 1, pues son nombres de esos que recordamos. Algo sabía nuestro amigo Ken. Sí. Tenía ojo. Sí, algo sabía. Y de hecho, bueno, debuta en el 70. Primero lo situamos y luego os explicamos la historia del coche, pero es una breve historia del equipo Tyrrell para que lo tengáis en mente. En el 71 salen campeones, tanto de equipos como de pilotos con Stewart. Y François Sebert, que también para muchos un gran piloto cuya trayectoria terminó muy temprano. De hecho, en el 72 quedan segundo en el campeonato y en el 73 lo iban a ganar, pero tiene el accidente mortal François Sebert en los libres del Gran Premio de Estados Unidos, fallece ahí y Stewart gana el Mundial. Tyrrell termina segundo, pero se acaba retirando al final de esa temporada Stewart, que no es el final de Tyrrell, pero sí tuvieron una época tremenda esos 3 años. 71 ganan, y el de pilotos también. 72 y 73 son subcampeones, con uno de pilotos además, una alineación estelar. Se van de repente los dos pilotos y a partir de ahí caen un poco los resultados de Tyrrell, que luego seguiría 20 años en Fórmula 1, pero esa época dorada fue los primeros 3 años, digamos, del equipo, y luego vinieron las ideas locas. Sí, y luego vinieron las ideas locas, ¿no? Recordemos que en esos años en que Tyrrell, pues ya, digamos, venía un poco, después de esos triunfos que has dicho tú en el 71 y en el 73, pues un poquito más adelante, claro, en la época ya de Niki Lauda, de James Hunt. Claro. Niki Lauda ya empezaba a fraguar su primer mundial, y claro, pues aquí... había otros equipos con más presupuesto, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Después de que Jackie Stewart se retira, en el que se empiezan a desarrollar esta idea loca, ¿no? De ese coche con esas seis ruedas, ¿no? Lo empiezan a experimentar en el año 1975, un ingeniero muy conocido en la época, ¿no? En el paddock, que se llamaba Derek Gardner. Empieza un poquito a darle vuelta a esta idea, la van desarrollando durante muchos meses en 1975, a lo largo de 1975, y creo que es la cuarta carrera en el Gran Premio de España en el Jarama en el 76, es cuando debuta este coche de 6 ruedas, que bueno, que es sumamente interesante. Tremenda esa carrera, que lo recordaréis, que sale en la película de Rush, porque claro, 76 se robó el show, la pelea McLaren-Ferrari, Lauda Hunt, es la que gana Hunt, lo descalifican, luego se la devuelven y demás. Y en paralelo, pues nació esta idea, que es una cosa muy loca, que lo que yo creo, confirmadme en el chat si tenéis la misma sensación, pero los que llevamos tantos años viendo esto de la Fórmula 1, Raúl, lo hemos adoptado como, ok, esto ocurrió. Pero no es ok. O sea, esto ocurrió. Hubo un diseñador que dijo, le voy a meter 6 ruedas. Y aparte, no del mismo tamaño. Claro. Es brutal, ¿no? Fíjate, a mí que últimamente me está dando por coleccionar
miniaturas de coches de carrera, ¿no? Ya sea de la resistencia, de los rallies que tengo más, y de Fórmula 1 que he empezado ahora a coleccionar. Este es uno de mis próximas adquisiciones, ¿no? Pero es como dices tú, ¿no? Bueno, ya lo vemos así como un coche, incluso que nos gusta verlo, ¿no? Bonito, un icono, pero no deja de ser una idea, bueno, ahí lo veis, ¿no? Brutalmente loca, ¿no? Dice, un coche con 6 ruedas, fijaros, la primera cosa que se ve, tenemos neumáticos traseros normales, sí. con unas dimensiones normales, las llantas normales, y después tenemos 4 neumáticos delanteros de 10 pulgadas. 10 pulgadas, 10 pulgadas. Pero lo más cachondo de todo es que el tío se inventa un sistema de dirección en las que esos 4 neumáticos delanteros giraban perfectamente digamos, coordinados, ¿no? Para girar el coche, ¿no? O sea, claro, la idea de este Tyrrell P34 es tener una especie de doble eje delantero. O sea, no es que funcionaban independientes estas 4 ruedas. No. Giraban al unísono, como lo que vemos ahora, pero doblado simplemente y con la mitad del tamaño. Exacto. A ver, aquí ya entramos, si quieres, un poco en materia, ¿no? Venga. Derek Gardner, esta idea la había trabajado para las 500 millas de Indianápolis, en principio. Bueno, en aquella época tenían unos motores turbo que eran una auténtica salvajada, ¿no? Entonces, que eran súper salvajes y violentos, tanto al acelerar como al hacer freno motor y levantar el pie del acelerador. Claro, con el turbo, imaginaros el turbo de aquellos años, claro, se disparaba de pronto y te mandaba el coche a Pekín y de pronto se te aceleraba cuando tú estabas queriendo hacer freno motor, ¿no? Entonces, el tío se dice, bueno, pues yo voy a hacer estas 6 ruedas por una sencilla razón. En el caso de Indianápolis, vamos a ver que la Fórmula 1 es otro rollo diferente. El tío dice, bueno, para tener mayor control del coche, mayor agarre, para, digamos, controlar cómo el coche se comportaba cuando se lanzaba el turbo y que fuera más dulce, no fuera tan salvaje, ¿no? Bueno, al final eran unos motores turbo donde también participaba el gas, etcétera, etcétera, una turbina de gas. Al final los prohíben en Indianápolis. Y entonces, bueno, esa es la idea que él tenía y no acaba realmente llegando a Indianápolis, pero acaba llegando a la Fórmula 1, porque claro, ven, en ese contexto que hemos dicho antes, ¿no? Después de unos buenos éxitos del 71, del 73, Jackie Stewart, estaban quintos en el Campeonato del Mundo en 1975, bueno, venga, vamos a hacer una cosa loca, algo diferente, algo que nos dé una ventaja sobre el resto. Y entonces el tío se inventa estas 6 ruedas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y para qué, no? En este caso, claro, los motores de Fórmula 1 no eran como los de Indianápolis, así de salvajes, ¿no? No se comportaban de esa manera. Bueno, la idea del tío me voy a permitir el término, es cojonuda, ¿no? Porque él dice, vamos a ver, delante tenemos 2 ruedas delanteras de mucha altura y que generan un drag bestial, ¿no? El que tenemos hoy en día en la Fórmula 1, ¿no? A fin de cuentas, los neumáticos de Fórmula 1 son los delanteros y los traseros son uno de los elementos de mayor resistencia aerodinámica del coche. Y él dice, venga, pues yo voy a bajar la altura de esos neumáticos, voy a hacerlos más chiquititos y de esa manera el coche penetra mucho mejor, tiene mucha menos resistencia aerodinámica, va a tener más velocidad, incluso puede ir mejor en frenada. Pero claro, ahora dice una cosa, dice, bueno, si coloco 2 neumáticos delanteros muy pequeños de 10 pulgadas, aquí tenemos un problemón, y es el tema del agarre. La parte delantera, o sea, el contacto del neumático, la superficie de contacto del neumático con el asfalto, pues va a ser mucho menor, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, pues en vez de colocar 2, coloco 4. O sea, el concepto, esto es apasionante, el concepto no era meter 4 ruedas, el concepto era reducir el drag. Y de repente dijo, ¡ping! Vamos a meter 4. Claro, se ve obligado a meter 4 ruedas porque así el coche podía girar, tiene más superficie de contacto, porque a fin de cuentas tiene la misma superficie de contacto, incluso un poquito más, que si fuera un neumático único grande, pero le ha rebajado un montón la altura. Con lo cual el coche... me lo estás vendiendo, ¿eh? Tiene hasta lógica. Oye, claro, pero esa después... Perdón, Didi. No, digo que después vamos a hablar como esta idea loca no solo la usó Tyrrell, y hubo más intentos de ponerla en práctica. Claro, pero me ha respondido una de mis mayores dudas, de ¿por qué 4? O sea, entiéndeme, puestos a jugar muy fuerte, ¿por qué 4 y no 6? ¿Por qué no 8?
Claro, no era 4 por querer hacer el concepto de 4. Era 4 para intentar replicar la superficie de apoyo del neumático y tener agarre delantero. Cuanto más neumáticos va a ser peor, más largas el coche, mucho peor por muchas circunstancias. Entonces 4 era el número mínimo para paliar el efecto del agarre delantero a favor de reducir el drag. Entonces por eso era un número inamovible, no era un capricho simplemente. No era un capricho, o sea, es una necesidad. Él reduce la altura de los neumáticos, ya tiene menos drag, pero se dan cuenta que el coche es ingobernable, ¿no? O sea, necesita más superficie de contacto para que el coche gire bien, gire rápido, agarre bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pero aquí estamos hablando así muy a la ligera de, venga, voy a hacer 4 neumáticos de 10 pulgadas y ya lo tengo todo cuadrado. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Exacto, tú no fabricas los neumáticos. Los neumáticos tenía que fabricártelos así Goodyear, ¿no? Que era el suministrador de la época en la Fórmula 1. Y entonces, claro, Goodyear llega a un acuerdo con ellos y les fabrica esos neumáticos y entonces pueden llevar la idea a cabo, ¿no? Claro. Esto también es clave porque sin el suministrador de neumáticos esta idea no puede funcionar, ¿no? No puede funcionar. Y fíjate. Entonces lo llevaron a cabo. Yo siempre me digo, Raúl, que si pudiera tener un superpoder es estar en reuniones. Hubiera pagado por estar en la reunión en la que alguien que no tiene los patitos en fila explica esto. Vas a Goodyear y dices, tenemos una idea, muchachos. Vas al señor Tyre y digo, se me ha ocurrido algo, no sé si te vas a reír. O a los mismos pilotos, claro, tienes que coger a los pilotos y decirles, oye, vamos con esto, pero vamos de verdad con esto. Claro. Es brutal, ¿no? Porque tenían que ahora después vamos a ver que este va a ser uno de los principales problemas que tiene el coche este, el tema del suministro de los neumáticos. Fijaros, tenía por aquí unas declaraciones textuales de Gardner, ¿no? Del ingeniero. Y dice el tío, son textuales. Hice algunos cálculos y llegué a la conclusión de que si tenía un coche con 4 ruedas delanteras pequeñas y no aumentaba la anchura de la carrocería, podría reducir la tendencia a levantar el vehículo que generaban los neumáticos anteriores. Es decir, el coche estuviera más plano, estuviera más lo que es el coeficiente de penetración en el aire fuera muchísimo mejor, ¿no? Decía el tío. Y claro, pues así fue como lo hizo. Eso sí, esto no lo hacen de la noche a la mañana. Se pasan 7 meses. 7 meses, claro, no tenía CFD, no tenía otras cosas. 7 meses probando, rodando en circuitos hasta que consiguen llegar al punto óptimo de conseguir que el coche funcionara, ¿no? Y que fuera el único coche de 6 ruedas de la parrilla, pero los demás no, en principio no lo copiaron, ¿no? Pero fíjate, el concepto es muy chulo, es muy interesante, pero no dejaba de tener problemas, ¿no? Yo me he apuntado aquí 3 problemas importantes. Primero, es que este coche es muy problemático. Es que lo estoy mirando. Es que los ojos te van a las 4 ruedas, pero es que hay muchas. Mira, nos falta. O sea, hay muchas cosas, Raúl. En este coche hay muchas cosas muy problemáticas. Está muy bien hecho. El coche está muy bien hecho. Pero, y de hecho, tú fíjate, bueno, uno de los pilotos que condujeron este coche, de Payet, estaba encantado con el coche. Sí. ¿Vale? Y sin embargo, Ronnie Peterson lo odiaba. Lo odiaba totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Pero y entre otras cosas te voy a decir por qué lo odiaba, y tiene todo el sentido del mundo. Y dice, las ruedas son tan pequeñas, fijaros dónde va a colocar el piloto, ¿no? Como además el piloto va bien protegido, ¿no? Ahora vemos poco de los pilotos, pero fijaros, en estos coches tampoco se veía tanto de los pilotos, ¿no? Sí. Claro, los pilotos no veían dónde estaban las ruedas. Claro. Y ahora, con las ruedas, tú ves dónde está la rueda y es con lo que tú apuntas para hacer la trazada correcta. Así que, claro. O sea, no era un problema menor, era un problema tan grande que le abrieron 2 ventanitas en el chasis para que los pilotos desde el cockpit pudieran saber dónde estaban las ruedas y poder hacer la trazada correcta. Tremendo. O sea, brutal. Ese era uno de los problemas, entonces, ¿no? La visibilidad para los pilotos. Ese es uno de los problemas, visibilidad. El segundo problema, la degradación. Porque, claro, estos neumáticos giraban a distinta velocidad que los traseros. Claro. Son más chicos, o sea, digamos que tienen que girar más rápido para hacer las mismas vueltas que los traseros. Pues claro, esto generaba un problema de degradación importante. O sea, el coche perdía tiempo por vuelta degradando el neumático. Y después, claro, el tercer problema que yo mirando esto, ¿no? El tercer problema que se puede destacar es
el suministrador de neumáticos. Claro. Cuando Goodyear ya dejó de evolucionar esos neumáticos, pues llegó un momento en el que tuvieron que abandonar el proyecto porque dependían del suministrador de neumáticos y el suministrador de neumáticos ya no estaba dispuesto a seguir desarrollando esos neumáticos pequeños para solo un equipo, hacer toda esa inversión, etcétera, etcétera. Así que ya en el segundo año de este proyecto lo tienen que abandonar porque, claro, no tienen el apoyo del fabricante de neumáticos y sin ese apoyo estaban vendidos, ¿no? Claro, fíjate, el P34 duró ese 76 y un poco de la temporada 77 y ya está, y jamás volvió a ver la luz. Y al siguiente coche, por supuesto, volvieron a las 4 ruedas, no a las 6. Volvieron a las 4 ruedas. Fíjate en esa foto, lo bien que se ve, en esa foto de delante, ¿no? Sí. Lo bien que se ve, lo estrecho que era el coche de delante, ¿no? Y comparado con los neumáticos traseros. Es una locura. Y por tanto, lo bien o sea, el comportamiento aerodinámico era bueno, era una solución buena. No era ninguna tontería lo que al tío se le había ocurrido. No era ninguna tontería, ¿no? Compararlos con los demás, ¿no? Es que ahí los puedes comparar con el McLaren. Tú fíjate. O sea, era mucho más estrecho delante que el McLaren. Gracias a que los neumáticos eran mucho más pequeños. O sea, la idea del tío era, vamos, era brutal. Digamos que no era una idea perfecta, porque tenía muchas fisuras muy diferentes, desde el suministrador de neumáticos hasta la visibilidad. O sea, no era un problema fundamental que lo arreglas y ya está. Eran muchos problemas muy diferentes. Pero la idea no fue simplemente, bueno, venga, vamos a salir en la prensa, vamos a meter 6 ruedas. Es un equipo que venía de tener una época dorada y 3 años donde estaban coqueteando con los mundiales y ganando 2 de 3 de pilotos, que tiene una idea que realmente creen que es buena y que desarrollan con 7 meses. Insisto, no era simplemente una idea loca de como si hoy en día Haas inventara algo nuevo. No era un equipo que no tenía nada que hacer, no, era un equipo que tenía una alineación de pilotos muy importante, que venía de conseguir muchos éxitos y que iba a ganar, o sea, quería pelear el mundial con este concepto. Claro. De hecho, bueno, si en el 75 estaban quintos, en el 76 acabaron sus campeones. Sí, no les fuera de mal. Con este coche. Ganaron una sola carrera, hicieron una pole, una vuelta rápida, una victoria, ganaron el Gran Premio de Suecia, pero claro, también había menos victorias y también una Fórmula 1 que hay que entenderla diferente. Lo de ganar 15 carreras en un año, como pasó en 2022, no existía en aquella época, ni mucho menos. Entonces, es verdad que solo es una victoria, solo entre comillas, pero es que casi lo ganan. O sea, casi lo ganan de verdad. Claro, es que con esa locura de coche acaban sus campeones. Claro. O sea, no era la idea, no era tan... En el año de Lauda Hunt, o sea, de Ferrari McLaren. Exacto. O sea, en los años muy dorados, ¿no? De Ferrari, de McLaren, cuidado, con 2 pilotazos de ese nivel, ¿no? Entonces, claro, tú fíjate, te decía antes, este concepto no es un concepto que se haya abandonado, o sea, que se abandonara. Ferrari lo intentó. Williams llegó a fabricarlo, ¿no? Y March también desarrollaron. Creo que tiene la última foto que tienes por ahí, exactamente. Esa es el Williams. Te voy a decir el nombre exacto que se me olvida. Esto estamos hablando a principios de los 80. El FW08B. ¿Vale? Y aquí, en este caso, fijaros, la idea en este caso fue de Patrick Head, ¿no? Que lo conocemos perfectamente. Fue bajar la altura de los neumáticos traseros. Pero en este caso, en vez de colocarlos en el tren delantero, los colocó en el tren trasero. Pero era la misma idea. Y dice, bueno, ¿y qué pasó con esto? Pues que la FIA acabó prohibiendo esto. La FIA hizo una regla que hoy nos parecería lo más lógico, ¿no? Una regla que dice que los Fórmula 1 tienen 4 ruedas. No sé. Claro, pero esto nace porque había un momento de locura que la gente estaba metiendo 6 ruedas. Entonces fue necesario un ajuste de normativa diciendo un coche de Fórmula 1 tiene 4, ya está. O sea, es que muchas veces decimos, hay que ver los ingenieros, ¿no? Que le dan vuelta al reglamento, que buscan fisuras. Imaginaros estas fisuras, que los tíos tienen, hasta la FIA tiene que definir que un coche de Fórmula 1 tiene 4 ruedas, no 6. Claro. Una cosa absolutamente brutal, ¿no? A mí sinceramente, no solo me encanta, Raúl, la innovación, porque es emocionante ver al ser humano desafiando los límites de cualquier lógica, sino que me da un poco de pena. Entiendo que la Fórmula 1 ya no es lo que eran los 70, pero me da un poco de pena que es inevitable, ¿eh? Porque ahora tenemos mucho CFD y mucho túnel de viento y te harían este modelo en lugar de 7 meses en 7 días. Claro. Es inevitable que ahora todos los coches sean mucho más parecidos, pero qué pena. ¿Ves ideas así y dices, ¿hace cuánto tiempo no tenemos un coche que rompa con absolutamente todo lo preestablecido?
Claro. Y tú fíjate lo que era capaz de hacer el coche ese, ¿eh? O sea, esa curva es la parabólica de Monza, en el Gran Premio de Italia. Y está derrapando. Está mi amigo Ronnie haciéndola para el otro lado, ¿eh? La parabólica es para la derecha. Y es que está derrapando. Y el coche, bueno, decía Ronnie Peterson que podía hacer, que con este coche podía ir derrapando si quería a toda velocidad en una recta. Wow. O sea, que digamos que el coche tenía que, aparte de la mejor aerodinámica, tenía, si sabías llevarlo, porque había que saber llevarlo, claro. Tenías que tener, o sea, tenía que tener una maniobrabilidad y una estabilidad, bueno, pues como va a haber un coche ahí en la parabólica, en la antigua parabólica de Monza, haciendo eso. Es un fotón, es que es un fotón, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Y claro, bueno, al final la FIA prohibió todo esto. Patrick Head se pilló un cabreo monumental, ¿eh? Porque fijaros que es que hemos visto que el Williams ese estaba ya construido. Claro. Y Patrick Head, que hoy es uno de los jefazos técnicos de Liberty y de la FIA, bueno, se pilló un cabreo monumental porque, claro, decía... bueno, Patrick Head decía, es que si la FIA hubiera permitido que este concepto se desarrollara, lo hubieran acabado copiando todo. Y estaríamos hablando, imagínate, estaríamos hablando de Fórmula 1, que los coches de Fórmula 1 son especiales, ¿no? Son coches de 6 ruedas. Wow. O sea, pues sinceramente, así como te digo que me gustan los conceptos locos, creo que le agradezco a la FIA que lo hayan prohibido, porque claro, hubieran perfeccionado un poquito más el diseño y en los 80, los 90 ya hemos tenido todos los coches de Fórmula 1 con 6 ruedas y ya funcionan.